Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer el capítulo 6 y 7 para seguir avanzando en nuestro desafío diario. Siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de Estudio Holman y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante que me la quedo porque está buenísima, de editorial Holman tipografía 16. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de Estudio Rairi, tremenda Biblia dispensacional, pero que es una joyita de editorial Portavoz que junto con otros materiales están allí para edificar nuestra vida. Ahora sí, oremos y comencemos con la lectura de la Biblia. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo, Señor, que en tu providencia nos das para poder meditar, leer tu palabra, alimentarnos de ella y con ella. Señor, en el nombre de Jesús presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 6 titulado Elección de 7 diáconos y dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjense, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Si querés ser lleno, pon en el comentario ese deseo del corazón. Quiero ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Señor, concédenos cada día ese deseo. Y nosotros persistiremos, dice los apóstoles, en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora hablará del arresto de Esteban. ¿Por qué? Porque dentro de estos 7 se menciona a Esteban y a Felipe. Y fíjense que el capítulo 7 hablará de Esteban y el capítulo 8 de Felipe. Bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Nuevamente el recurso del juicio fraudulento de falsos testigos. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tremenda expresión que no sabemos
qué significaba, si pureza o si realmente tuvo una transfiguración, lo cual no creo que sea posible en un ser humano a una altura de la historia de la iglesia como era esta, pero quizás vieron su rostro como alguien que fuera alguien puro, realmente puro en su corazón y en su mente. Defensa y muerte de Esteban es el título del versículo 1 del capítulo 7, que dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Fíjense, solamente una pregunta. La respuesta era sí o no. Y fíjense la respuesta que el Espíritu Santo impulsa a Esteban a dar. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis hasta ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Todo esto fue así, como dice Esteban. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo, en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a su hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le haría libertad por mano suya, les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor.
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Tuvieron vuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto? El cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y hasta ahí quiero leer y ahora seguimos. Fíjense cómo, dirigido por el Espíritu Santo, toma ejemplos del Antiguo Testamento. Primero, cómo Dios elige a Abraham y levanta una nación. Levanta a Isaac, a Jacob y a los 12 patriarcas. Y cómo Dios elige a quien todos desestimaban y a quien todos envidiaban, que era José. Y a ese José, a quien quisieron matarlo, a quien le envidiaban, Dios levantó para guardar y darle salvación al pueblo. José era un símil de Jesús. Así como el pueblo rechazó a José, finalmente Dios lo usó para salvarlos, a José. Y así también como rechazaron a Jesús, Dios usó a Jesús para salvarlos a ellos. Luego viene Moisés, que cuando se levantó y quiso ayudarlos, ellos le dijeron: ¿quién eres tú para ayudarnos? ¿Quién te ha puesto por juez? Pero sin embargo, a este que rechazaron, Dios los levantó como libertador. Y luego también lo rechazaron. De alguna manera está también dirigiéndolos a ellos a entender de que ellos mismos también, al que Dios había levantado, que era Jesucristo, con evidentes señales de su autoridad y de su llamado, a este también, esta generación y estos religiosos estaban rechazando. Pero a este que rechazaban y que querían denostarlo y desprestigiarlo, a este Jesús, como a Moisés, levantó Dios para libertarlos y darles salvación, pero lo vivían rechazando. Fíjense qué sabiduría, qué sabiduría. Entonces luego dice, una vez que dice todo esto,
Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, versículo 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo es la primera vez que aparece Saulo de Tarso, quien sería luego el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y fíjense cómo dice, durmió. Significa murió, pero no, está en sueño, está dormido esperando que a la final trompeta los muertos en Cristo sean resucitados. Bueno, quiero que pensemos, estamos leyendo la Biblia no solo por leerla, estamos leyéndola para aprender, para que Dios nos aliente, para que podamos comprender que el significado de la vida cristiana no es solamente creer, es un compromiso de servicio hasta que la muerte nos una con Cristo. Sea una muerte natural, sea una muerte catastrófica, o sea también una muerte como un mártir de la fe como fue Esteban. Espero que Dios nos dé el privilegio de poder vivir toda nuestra vida aferrados a su palabra y al compromiso cristiano. ¿Querés vivirlo así? Ponelo en el comentario. Quiero vivir por Cristo hasta que la muerte me una con Él. Ponelo. Quiero vivir por Cristo y para Cristo hasta que la muerte me una con Él. Tremendo, tremendo. Le agradezco a todos ustedes por estar allí, por ser parte de la serie Leemos la Biblia en un año en este Nuevo Testamento que está con todo. Tremendo libro de los Hechos. Le agradezco a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman, y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya también la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de estudio Rairi, tremenda Biblia que junto con otros muchos materiales de editorial Portavoz están allí para edificar nuestra vida y que les recomendamos que puedan adquirir materiales de estas tres editoriales. Y será hasta el próximo video siguiendo avanzando en la serie Leemos la Biblia en un año, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!